Muy buenas tardes. Vamos a empezar nuevamente nuestro curso, disculpando de antemano los inconvenientes surgidos en estos instantes. Vamos a empezar nuevamente ya el curso de aprendizaje basado en proyectos y siempre con nuestra profesora Inosca estamos aquí listos para poder empezar el título El diseño del proyecto. Vamos a empezar con una pequeña oración. Padre bendito, te damos gracias por este día que nos has dado. También, Señor, por esta oportunidad de aprender. Te rogamos tu presencia en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos de vuelta. Bien, mientras se solucionan algunas cuestiones técnicas, sí quisiera poder compartir con ustedes algunas conversaciones que sé que han surgido alrededor de las 2 primeras semanas respecto al diseño de proyectos. Les decía en un primer momento que los proyectos tienen un sentido y que esto responde de la mejor manera, se entiende así desde la experiencia, a lo que es el enfoque por competencias. Y justamente a ello me quiero referir, porque hoy vamos a hablar del diseño del proyecto, uno de los aspectos que como profesores nos preocupa más, cómo tengo que programarlo, cómo selecciono las áreas, las competencias, las capacidades, los desempeños que se van a involucrar, si esto va a tener que ver o no con sesiones de aprendizaje después. Entonces, en la medida que vamos entrando al formato de diseño, yo hoy día les voy a mostrar uno, que es el que de alguna manera metodología ABP maneja de manera oficial, que sin embargo no es una camisa de fuerza, porque justamente la metodología por proyectos deja el espacio al profesor y también a la institución para jugar con el formato, de tal manera que este nos resulte una herramienta útil y no una camisa de fuerza. Pero antes de entrar a lo que es el formato mismo, yo quisiera referirme al pensamiento que está detrás del formato. Decíamos en las primeras sesiones que la intención de trabajar por proyectos tiene que ver con vincular áreas y que esta pregunta que fue respondida también respecto a cuántas áreas como mínimo o cuántas áreas como máximo se deben integrar, tiene que ver con el diseño. Porque si usted es un profesor de inicial o de primaria, tenemos la ventaja de contener dentro de nosotros todo el bagaje de aprendizajes que implica cada una de esas áreas. Entonces quisiera que por un instante hagamos el ejercicio de rememorar cuáles son las áreas básicas con las que generalmente nosotros jugamos y a partir de ello poder tener una estructura que nos permita tomar decisiones respecto a las áreas que vamos a seleccionar. Empiece a pensar de todas las áreas básicas, cuáles son las que usted sí o sí trabaja de manera transversal. Seguramente está pensando en el área de comunicación, ¿verdad? Efectivamente, ¿por qué? Porque el área de comunicación como tal está desarrollando de manera permanente sus 3 competencias. Estamos hablando de comunicación oral, estamos hablando de comprender textos, la competencia dice lee diversos tipos de textos, y estamos entonces hablando de comprensión, y escribe textos, ¿no? Escribir textos. Entonces, entendemos de que cada vez que yo movilice un proyecto, independientemente de la temática que yo vaya a abordar, definitivamente el área de comunicación va a estar de manera transversal. Y si comunicación está, definitivamente sus 3 competencias van a aparecer. Entonces, de aquí yo puedo deducir que tengo un área a la que siempre voy a mirar. Ahora quisiera que caminemos un poco más allá y pensemos en las 2 áreas que suelen tener una cuestión temática consigo. Está pensando junto conmigo, ¿verdad? La segunda es personal social. Y sabemos que personal social contiene en sí misma 5 competencias. Esas 5 competencias, a diferencia de las competencias de comunicación que son transversales, esas 5 competencias tienen una cuestión temática.
Sabemos que la primera tiene que ver con el aspecto personal, el conocerse a sí mismo. La segunda tiene que ver con la marca de ciudadanía. La tercera tiene que ver con todo el desarrollo y la comprensión histórica, historia. La cuarta tiene que ver con el conocimiento geográfico y la gestión del ambiente. Y la quinta tiene que ver con economía. Mire, fácilmente nos damos cuenta que cualquiera de los proyectos que nosotros utilicemos puede tranquilamente conversar por lo menos con uno de estos aspectos. Podemos hablar de un proyecto que aborde algún tema histórico, podemos hablar de uno que aborde una cuestión geográfica a nivel de la comunidad, a nivel de la región, a nivel nacional. Si hablamos de regiones, tenemos diferentes tipos de regiones, climas, relieves, modos de vida, actividades económicas, gestión de riesgos, gestión de desastres. Entonces, hay toda una gama temática que es abordada desde esta competencia. Y lo mismo desde la competencia de economía, que contiene contenidos que pueden ser muy bien aprovechados. El tema del ahorro, el tema del consumismo, el tema de publicidad, la dinámica que queremos que nuestros niños comprendan respecto a la sabiduría que nos demanda Dios cuando administramos el dinero. Entonces, cualquiera de los aspectos que yo quisiera abordar en un proyecto generalmente conversa muy bien, por lo menos con una de estas competencias, y en algunos casos con más de una competencia. Entonces, en personal social, yo puedo tener fácilmente una segunda aliada cuando quiero integrar áreas para trabajar proyectos. ¿Cuál es la tercera área que tiene que ver con contenido o con un formato temático? Ciencia y tecnología. Y como sabemos, ciencia y tecnología aborda 3 competencias. De estas 3 competencias, 2 de ellas tienen que ver con procesos. La primera, que es la competencia de indagación científica, tiene que ver justamente con el proceso de investigación. Cuando nuestros niños generan una pregunta, una hipótesis, utilizan información que van a registrar, hacen análisis de esa información hasta obtener resultados. Esta competencia tiene que ver con un proceso. La segunda competencia que tiene que ver con proceso es la que en el currículo nacional aparece como diseña soluciones tecnológicas. Y como lo hemos compartido en algunas capacitaciones, seguramente compartido con algunos de ustedes, hemos visto que el diseño de soluciones tecnológicas también es un proceso, porque los niños se invita a que ellos reconozcan en su realidad alguna necesidad y busquen desde su conocimiento de las ciencias alguna solución para esa necesidad. El ejemplo más concreto de cómo aterriza esta competencia es la Feria de Ciencias, ¿no? Si es que tenemos esta actividad como parte de nuestro calendario en el año, ahí tenemos un pretexto perfecto para trabajar un proyecto. Entonces, tanto la competencia de proceso como la competencia de diseño de soluciones tecnológicas nos invitan a poder provocar proyectos. Yo puedo generar un proyecto que lleve a mis niños a indagar algún tema científico. Ese tema científico, al ser indagado, tranquilamente puede conversar con las competencias que estamos revisando en comunicación. A la vez, yo podría generar desde ese proceso de indagación un diseño de alguna solución. Hace mucho calor, que podemos inventar o crear, se siente mucho frío, el clima está cambiando, el tema del cuidado del ambiente, algún proyecto relacionado con cuidado de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí aparece una segunda competencia. De cariño le decimos explica porque así comienza su redacción. Y esta competencia es la que tiene que ver con tener la posibilidad de sustentar de manera teórica los conocimientos de la ciencia. Sabemos que explica tiene una serie de capacidades y desempeños, pero que no abordan un proceso, sino aborda la teoría científica, el contenido de las ciencias, los temas de las ciencias. Y así como personal social desarrolla diferentes temas, la competencia de explica en cada desempeño aborda un tema distinto.
seres vivos, tierra, universo, cuidado del ambiente y biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, ya sea que abordemos el proyecto desde el área de ciencias, ya sea que abordemos el proyecto desde el área de sociales, tenemos en comunicación siempre un aliado. Ahora, si desean en la institución y si es que si es que el área de inglés o taller de inglés, como lo manejen, tiene apertura a acomodarse relativamente a lo que se trabaja dentro del área, inglés también tranquilamente podría ser parte de un proyecto integrador. ¿Por qué? Porque inglés, así como comunicación, trabaja estas tres competencias. A esas tres competencias, el plus que le agrega inglés es el vocabulario. Entonces, si se genera un banco de palabras en inglés relacionado a cualquiera de las temáticas que vamos a trabajar en el proyecto, yo tendría un área adicional. Otra forma de poder vincular las áreas tiene que ver con la temática del proyecto. De pronto, si yo abordo algún contenido dentro de la competencia de Explica, que tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado del cuerpo humano, inmediatamente este contenido se vincula con educación física, que tiene que ver con cuidado de la salud. Y estoy segura que ustedes van a encontrar desempeños que conversan con ciencia y tecnología desde este punto de vista. Si, por ejemplo, ahí tenemos educación física, ¿no? Que es una forma en que educación física se puede vincular. Otro criterio que puedo utilizar para vincular proyectos es cuando abordo algún proyecto desde el área de personal social, porque generalmente los desempeños que hablan de identidad en el área personal, que hablan de las habilidades sociales, que hablan de ciudadanía, la búsqueda del bien común, conversan tranquilamente con el área de formación religiosa o formación cristiana, como la denominamos en algunas instituciones. Los desempeños y capacidades que buscamos formar en nuestros niños se vinculan de manera casi natural con muchos de los desempeños que se desarrollan en esta área. Entonces, nos damos cuenta que lo que necesitamos como profesores, más que un formato, que ahora lo van a tener, es tener la lógica, comprender la lógica de cada una de las áreas básicas con las que trabajamos. Nos damos cuenta, comunicación siempre va a ser transversal, personal social siempre nos va a ofrecer temas para trabajar, ciencia y tecnología tiene una serie de temas que podemos abordar desde la teoría, pero además ciencia y tecnología nos ofrece procesos para poder convertir el proceso en un proyecto, porque entonces durante todo lo que dure el proyecto, 3 semanas, 4 semanas, hasta 5 semanas, podemos llevar todo el proceso de indagación acompañado de, por ejemplo, el desarrollo de las competencias de comunicación. Conversa tranquilamente. Y a la vez, como les he puesto el ejemplo, educación física, formación cristiana, inglés, son áreas que no están exentas de la posibilidad de integrarse. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para no tardar la decisión y no hacer este trabajo tedioso? Prácticamente conocer de memoria los desempeños. Si usted ha enseñado un grado más de un año y ha estado vinculado a los desempeños, estoy segura de que usted prácticamente se lo sabe de memoria. ¿Eso en qué le ayuda? Que cuando usted va a decidir un proyecto, rápidamente va a poder conectar, ok, ¿qué áreas conversan con este proyecto? E inmediatamente va a poder bajar a los desempeños y decidir cuáles son los que tienen que ir. Así que la vinculación tiene que ver con esta lógica. Y para terminar esta parte, seguramente usted se está preguntando, ¿y matemática? ¿Dónde entra matemática? Generalmente, matemática coopera muy bien con los proyectos desde la cuarta competencia, que es las de gestión de datos e incertidumbre, porque allí es donde trabajamos estadística, ¿verdad? Y es cierto, porque la estadística es una herramienta demasiado útil cuando hablamos de cualquiera de estos temas de personal social, cuando hablamos de alguna cuestión científica también. Estadística va, pero no es lo único que podemos utilizar en matemática. Temas como fracciones, cuestión que tiene que ver con aplicación de operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación, división, la generación de problemas en la medida que se relacionan con alguna problemática del proyecto,
el uso de porcentajes es sumamente rico en los grados superiores, quinto y sexto de primaria. Entonces, matemática es invitada a formar parte de los proyectos en la medida que encontramos alguna competencia y algún contenido que conversa de manera natural. Si es que no lo hay, si es que mi proyecto tiene que ver con historia y no encuentro un desempeño del grado que converse dentro de matemática, entonces yo puedo seguir haciendo mis clases de matemática aparte mientras desarrollo el proyecto con las demás áreas que sí se están vinculando. Sintamos esa libertad, ¿sí? Bien, habiendo explicado esta parte, si pudiera ponerle un título, diría, ¿qué tengo que hacer para integrar y lograr, para integrar áreas en un proyecto? Lo que tengo que hacer es mirar las competencias y conocer los desempeños. Habiendo visto esta primera parte, vamos a detenernos, vamos a ir despacio respecto al formato del proyecto. Yo he traído, les comentaba al inicio, un formato, es uno más entre la cantidad de formatos que podríamos inventar, promover, generar, y más allá del orden que tiene o la estructura o los nombres que ustedes van a ver, quisiera que nos detengamos a la lógica y al sentido que esas partes tienen. Podemos colocarlas más arriba, más abajo, es lo de menos. Lo importante es que haya la información necesaria para que el proyecto funcione. Entonces, vamos directamente a ver el esquema. Y como suele pasar, un proyecto tiene que tener un título provocador, un título lo suficientemente simple como para que nuestros estudiantes se enganchen y lo entiendan. Me ha tocado leer algunos proyectos fantásticos, pero con títulos tan complicados como, por ejemplo, practicamos la veracidad construyendo relaciones sólidas entre nosotros, para niños de segundo de primaria, ¿no? Y el argumento de aquel profesor fue, lo que pasa es que nos toca hablar de la veracidad. Y la recomendación es, no ponga palabras difíciles, haga que el título del proyecto sea fácil de recordar, pero la recomendación fundamental para el título es que implique un verbo, y si es un verbo tiene que tener en sí acción. Construimos, diseñamos, organizamos, participamos, creamos, verbos que tienen que ver con acción directa, y más si se trata de niños. Se recomienda también que el título del proyecto, además de tener un verbo, tenga el verbo conjugado en primera persona y en plural. Construimos, hacemos, tenemos, verbos como somos, es inclusivo, estamos hablando de todos, pero no implica una acción, sino un estado. Nosotros ya somos algo. Es mejor un verbo que implique acción, ¿no? Construimos una linda amistad, por ejemplo. Ese título del proyecto, entonces, además de tener ese verbo conjugado en primera persona y plural, se recomienda que hable del producto, ¿no? Organizamos una feria, por ejemplo. Participamos en la fiesta del colegio. Organizamos el culto de acción de gracias. Si el producto aparece dentro del proyecto, eso va a generar una dinámica mucho más rica en el momento de participar. ¿Qué es lo que también se recomienda? Que el título del proyecto no tenga un tema, porque sucede que si convierto el proyecto en un tema, por ejemplo, las aves guaneras, fácilmente y sin querer voy a empujar a mis estudiantes a aprender teorías sobre las aves guaneras. Y lo que nos interesa en el proyecto es movilizar capacidades. Entonces, generemos un título que involucre a las aves guaneras, pero con una acción, ¿no? Investigamos acerca de las aves guaneras o descubrimos cuáles son los beneficios que nos dan las aves guaneras, por ejemplo. Bien, fuera del título, pasando a un segundo ámbito importante, hablamos de la duración. ¿Cuánto tiene que durar un proyecto? Habíamos dicho que lo recomendable son entre 3 y 5 semanas, pero no hay regla.
Si pensamos en la metodología ABP, que lo que pretende es que los estudiantes generen un aprendizaje autónomo, puede pasar que planeamos un proyecto de 3 semanas y en el camino nos damos cuenta que nuestros estudiantes necesitan más tiempo, porque necesitan investigar más, porque necesitan aprender a investigar mejor, porque descubren algún aspecto que no habíamos considerado y de pronto aparece. Entonces, se recomienda que si bien establecemos un tiempo con un cronograma, que lo vamos a ver más adelante, esto no sea tampoco una camisa de fuerza, esto puede ser y debe ser flexible siempre. Luego tenemos el grado y sección, aquí yo no he considerado los datos típicos que los profesores ponemos en nuestra documentación, ¿no? Colegio, director, profesor, eso queda a criterio de cada institución. Otro punto importante es el resumen del proyecto, porque se espera que en pocas líneas, 5 a 10 líneas como máximo, el profesor puede explicar en pocas palabras de qué trata el proyecto, qué es lo que los estudiantes van a hacer y qué áreas va a vincular, cómo las áreas conversan entre sí para generar este producto. Es un resumen, así que se espera que sea muy concreto y que cuando alguien que no ha diseñado el proyecto lo lea, se dé cuenta, ok, este proyecto se trata de esto, tiene que ver con esta temática, van a trabajar ciertas áreas y deben aprender a lograr tal o cual capacidad relevante. Después del resumen del proyecto tenemos el siguiente punto que es la pregunta desafiante. Miren qué adjetivo le hemos puesto, ¿no? Desafiante. Porque se quiere que la pregunta desafiante sea el motor que va a guiar el proyecto. Si esa pregunta está bien planteada, ese va a ser el faro que va a orientar todas las actividades durante el proyecto. Si el proyecto comienza el día 1 del mes y termina el día 25 del mes, los niños deben sentir que el día 1 hay una pregunta que quieren resolver y que el día 25 que termine el proyecto están en capacidad de responder a esa pregunta. Por eso se recomienda que sea una pregunta cuya respuesta no sea fácil, que no puedan responderla de una manera tan simple, que sea una pregunta abierta que dé posibilidad a muchas respuestas y no a una única respuesta. Vamos a verlo en el ejemplo más adelante. ¿Qué más tenemos en el esquema? Vamos a ver. Esta es, digamos, la primera parte general de presentación y después vamos entrando al cuerpo del proyecto. ¿Cuáles son las áreas que van a aportar a la resolución de la pregunta? En este caso, en el esquema he colocado 3, pueden ser 2, pueden ser 5. Incluso déjenme contarles, porque ABP propone que no necesariamente tenga que haber varias áreas. ABP podría trabajar con una sola área, pero ABP también reconoce que cuanto más áreas se integre, más potente va a ser el aprendizaje. Entonces, bueno, para el ejemplo son 3 y describir en 2 o 3 líneas cuál es el aporte de cada área. Con el ejemplo lo vamos a ver mucho mejor. Luego tenemos conocimientos, habilidades y actitudes que van a participar en el desafío. Está el área, comunicación, la competencia y los desempeños del área. Si usted dice en este momento, ¿y las capacidades dónde están? Podemos incluir las capacidades. ¿Por qué no lo consideramos desde la experiencia que venimos haciendo en el colegio? Porque los desempeños de por sí me están explicando capacidades, ¿sí? Pero tranquilamente podríamos incluirlas. Entonces, aparecen los desempeños y las competencias de la primera área, que en este caso es comunicación, y después colocaremos todas las demás áreas que participan con los desempeños, ¿no? que van a ser trabajados. ¿Qué más tenemos en el esquema? A ver. Bien, esto es muy importante. ¿Cuáles son los productos que vamos a lograr dentro de cada área y cuáles son los productos que se obtienen o el producto final del proyecto? Porque va a depender de la envergadura del proyecto. Hay proyectos muy ambiciosos que también duran más tiempo, que no solamente tienen un producto final, ¿no? La exposición, la feria, el video, sino que tienen productos parciales. Y estos productos parciales pueden ser individuales o grupales. Entonces, en el ejemplo que les muestro,
tenemos 3 columnas, productos individuales, en este caso, por ejemplo, personal social, ¿cuál va a ser su producto? Fichas. El área de comunicación, ¿cuál va a ser su producto? Un informe, por ejemplo. ¿Por qué? Porque queremos que esto lo trabajen individualmente y va a tener su nota individual. Aparte, podemos generar productos grupales, ¿no? Por ejemplo, área de matemática, ¿cuál es el producto? El dominó de sumas y restas, por ejemplo. Y al final aparece el gran producto, el producto del proyecto, que es lo que se va a mostrar a ese público que vamos a invitar. A la par de los productos están los instrumentos de evaluación que van a evaluar esos productos. A cada producto le tiene que corresponder un instrumento. Hay un instrumento por producto, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, el esquema, si miramos la pantalla, es exactamente el mismo, porque como les digo, por cada producto hay un instrumento de evaluación que va a ser calificado y cuya nota debe subirse al sistema o al reporte que nosotros trabajamos. No me detengo más aquí porque me interesa mostrarles el ejemplo. Bien, finalmente los recursos, tanto por área como para el proyecto, y el cronograma, ¿no? En este caso, el cronograma tiene una lista de actividades, quién se hace responsable de la actividad y en qué semana del proyecto se va a trabajar. 1, 2, 3 y las que sea. Vamos directamente al ejemplo. Dice el dicho que un ejemplo vale más que 1000 palabras, así que vamos para allá. Proyecto de aprendizaje cuyo título es Presentamos a nuestro personaje favorito. Este proyecto está pensado para 4 semanas y dirigido a niños de segundo de primaria. Tenemos las fechas tentativas, ¿no? Es para el segundo bimestre y tiene que ver con segundo de primaria porque va a haber una serie de habilidades que convergen en que los niños de esa edad les encanta buscar personajes a quienes admirar. Entonces, revisemos juntos el resumen del proyecto. Mire, el proyecto consiste en investigar y compartir información con los niños de todo el colegio, porque queremos que todo el colegio escuche a nuestros pequeños de segundo grado, acerca de un personaje destacado y relevante que los estudiantes eligen. Ojo, queremos que los niños elijan el personaje, no se los vamos a asignar nosotros. Para ello, desarrollarán las capacidades de lectura, escritura y comunicación oral cuando tengan que diseñar el texto descriptivo de su personaje y el afiche de su personaje, además de presentarlo en público. Miren cómo en pocas líneas estamos hablando del área de comunicación, de las 3 competencias y los productos de esas competencias. El texto descriptivo, el afiche y la exposición. Punto aparte, dice, se vinculará al proyecto con el área de personal social, ya que los niños podrán explicar sus gustos y preferencias. Allí tiene que ver el área personal. Así como trabajar en equipo siguiendo ciertas normas y cumpliendo roles, que esa es la segunda competencia de personal social. El área de educación física se beneficiará a partir del desarrollo motriz fino con el trazo de letras mayúsculas. Y las TIC serán aprovechadas en la búsqueda de información y uso de un procesador de textos. Entonces tenemos comunicación, personal social, educación física y la gestión de las TIC para promover aprendizajes. Ese es el modelo del resumen. Nos damos cuenta que es breve, es puntual, aborda las áreas, aborda los aprendizajes básicos que vamos a trabajar y nos dice cuál va a ser el producto que los niños deben presentar. Todo lo más breve posible. ¿Qué más tenemos en este proyecto? La pregunta desafiante. En este caso hay 2 preguntas que queremos que los niños respondan el día de su exposición. Primera pregunta, ¿cuál es la historia de nuestro personaje favorito? Y quiero contarles que este proyecto que se ha llegado a aplicar comenzó con una pregunta diferente, porque la pregunta tenía que ver en cómo es nuestro personaje favorito, un tema descriptivo. Pero cuando se llevó la pregunta a los niños, de ellos mismos nació, porque ya iban pensando en qué personaje iban a describir, mi personaje tiene una historia, ¿no? De dónde apareció y obviamente implica la descripción. Y decidieron los pequeños cambiar la pregunta
y esa es la pregunta que están viendo en el ejemplo. ¿Cuál es la historia de nuestro personaje favorito? Y completaron una pregunta más, que claro, con la guía de la maestra tuvo mejor forma. ¿Por qué lo admiramos? ¿Por qué es nuestro personaje favorito? Después de la pregunta vienen las áreas y su aporte. Leamos la descripción. El área de comunicación. Aporte. Los niños escucharán y leerán historias relacionadas a su personaje favorito, haciendo uso de las capacidades de comprensión de textos. A la vez, escribirán textos donde podrán plasmar la información más relevante de su personaje, ¿no? No es copiar y pegar, tienen que sintetizar. El área de personal social, ¿cuál es su aporte? Reconocerán sus gustos y preferencias y darán razones por qué me gusta o por qué prefiero tal o cual personaje. Adicionalmente, dice, los niños tendrán espacios para trabajar en equipo y valorar las diferencias y talentos entre ellos, personal social. Y finalmente, las TIC. Para obtener parte de la información, realizarán búsquedas en Internet, aprendiendo ciertas consignas y recomendaciones de seguridad, ¿no? El tema de no ventilar su privacidad. Utilizarán herramientas como Paint para procesar cierta información. Son pequeños de segundo de primaria. Seguramente un cuarto, un quinto, un sexto tendría opción de utilizar muchas más herramientas TIC. Nos damos cuenta que la descripción es bastante breve, muy puntual, básicamente porque queremos asegurarnos que efectivamente las áreas tengan un aporte significativo en el proyecto. Y después, algo que se ve con muchas letras, pero que en realidad es muy sencillo, es definir los desempeños que tienen que ver con el proyecto, porque eso es lo que finalmente vamos a evaluar. Cuando tengamos la última sesión, o es la penúltima, y hablemos de evaluación, yo voy a poder mostrarles instrumentos de evaluación en los que aparecen estos desempeños. Entonces, miramos, ahí está el área, comunicación, la competencia y todos los desempeños que se van a trabajar con el proyecto. Puede ser tedioso ponerme a leer cada uno de ellos, pero sí quisiera que nos aproximemos rápidamente para notar cómo sí atiendo el desempeño desde el proyecto, porque no se trata de poner los desempeños porque hay que ponerlos, y si van más desempeños, mejor. No, como docente tengo que darme cuenta que si yo coloco un desempeño en el proyecto es porque voy a trabajar la habilidad y porque voy a evaluarlo. Si no lo voy a evaluar, no lo coloco. En este caso, por ejemplo, la competencia de comunicación oral tiene 6, 7 desempeños y yo quiero trabajarlos todos. Entonces, el primero, recupera información explícita de textos orales que escucha y presenta vocabulario de uso frecuente. Yo quiero que mis estudiantes, que mis niños escuchen historias de su personaje favorito. Ahí viene el tema de recuperar información. Deduce características implícitas de personas, personajes, animales, le he puesto puntos suspensivos, porque si ellos están escuchando acerca de su personaje favorito, yo quiero preguntarle qué características tiene ese personaje. Quiero que las deduzca a partir de lo que he escuchado. Tercer desempeño y en adelante ya no tiene que ver con comprender lo que escucha, sino con expresarse oralmente. Yo quiero que ellos se expongan acerca de su personaje. Y cuando lo hagan, dice el desempeño, explica acciones concretas de personas y personajes. Miren qué claro es. Cuestiones claves de ese personaje que van a elegir, relacionando recursos verbales y no verbales a partir de su experiencia. Voy a aprovechar el proyecto para enseñarles a vendernos a su personaje. No solo quiero que me digan de memoria cómo es, sino que intenten que a mí también me guste su personaje. Quiero que me convenzan que su personaje es muy bueno. Y para eso les voy a enseñar a usar recursos verbales y no verbales, y no solamente el contenido de lo que van a explicar. El siguiente desempeño dice, si volvemos por favor, adecúa su texto oral a la situación comunicativa y a sus interlocutores, porque lo va a explicar no solo a sus compañeros, sino a niños de otros salones que muy probablemente van a ser mayores que ellos.
Y así, ya por tema de tiempo, ustedes van a tener el PowerPoint a la mano, pero cada uno de los desempeños está justificado en las sesiones que sé que voy a trabajar a lo largo del proyecto. Si no tengo esa certeza, como les digo, es mejor no colocar el desempeño. Estos son los desempeños de comunicación. Vamos más adelante. Dentro de la competencia de lee aparecen los desempeños también de comprensión de textos. Aparecen también los desempeños de la competencia escribe. Si me ayudan desde el control, por favor. Me interesa llegar al área de personal para que veamos. Miren, personal social va a trabajar dos competencias. La primera es construye su identidad y es sombreado la parte que me interesa trabajar con este proyecto, ¿no? Expresa sus gustos y explica las razones de aquello que le agrada, dice, ¿no? De sí mismo en este caso. Realiza actividades individuales y colectivas mostrando autonomía y asumiendo retos. No solamente quiero que me expresen sus gustos, sino que se vinculen la actividad de manera individual y colectiva. Y la otra competencia que voy a evaluar en personal social es, a partir del desempeño, comparte actividades con sus compañeros respetando sus diferencias, porque no todos van a hablar del mismo personaje, y tratándolos con amabilidad y respeto. Van a tener que aprender a hacerlo porque van a hacer mucho trabajo en equipo. Cumple con sus deberes en el aula, porque van a asignarse roles para beneficio de todos, porque si uno no cumple su rol, el equipo se va a perjudicar y también esos retos tienen que ir de acuerdo a su edad. Bien, nos damos cuenta cómo los desempeños van conversando. Si es que le llamó la atención el desempeño de educación física, quiero mostrarle por qué educación física tiene que ver con las letras mayúsculas y por qué eso no está en comunicación. Si es que eso le ha generado un conflicto cognitivo, qué bueno, porque generalmente asociamos el trazo de las letras con comunicación, y esto tiene que ver con el tema motriz. Si me ayudan, por favor, con acá está, el desempeño dice, explora de manera autónoma sus posibilidades de movimiento al realizar con seguridad y confianza habilidades motrices básicas. Ahí tenemos el número 10 en pequeñito y miren lo que nos dice la explicación. Habilidades motrices básicas son los movimientos elementales que desarrolla el niño en forma natural. Voy a saltar a la última parte que dice, otras de esas actividades motrices implican la manipulación de objetos como coger, lanzar, dibujar y escribir. Segundo grado es un grado clave para ir dándole mayor forma o mejor forma al trazo de los niños. Así que si ellos van a escribir, tenemos un buen pretexto aquí para trabajar el aspecto motriz. Están los dos desempeños de la competencia desenvuelve en entornos virtuales usando las TIC. El primero navega en entornos virtuales realizando búsquedas de información y el segundo elabora materiales digitales combinando imágenes y textos. Si es que la realidad del colegio hace que los niños no tengan una computadora por alumno, ese no es un obstáculo. Cuando generamos trabajo en equipo, que es otra de las sesiones que vamos a trabajar, podemos ver que podemos organizar al aula de tal manera que con 1, 2, 3 computadoras en determinadas sesiones podemos inducir a los niños al desarrollo de habilidades con las TIC. Muy bien, habiendo definido los desempeños que queremos trabajar, voy a dar un salto ahora de la competencia transversal de gestión del aprendizaje. Esta última competencia transversal que aparece en el currículo nacional es la que debe estar en todo proyecto, porque uno de los objetivos del proyecto, recordemos, es generar autonomía. Y la mejor manera de trabajar la autonomía y de evaluar la autonomía es desde esta competencia. No debería haber proyecto que no considere los desempeños de la competencia de gestión de aprendizaje autónomo. La gestión de las TIC es opcional y lo ideal es que aparezca de alguna manera, pero el aprendizaje autónomo tendría que estar porque es la mejor manera de desarrollarlo cuando trabajamos por proyectos. Ya para terminar, quiero que observemos, por favor, los productos. En este caso, el ejemplo me habla de productos individuales, un texto informativo, eso lo va a trabajar cada niño,
En el área de personal social, quiero que cada niño me explique brevemente por qué le gusta el personaje que eligió. Ya de manera grupal voy a trabajar un afiche, ahí se van a juntar de a 4, de a 5, los que correspondan, va a ser una nota grupal, y el producto final va a ser una exposición. Por esa cantidad de productos es que considero que el proyecto como mínimo necesita 4 semanas, tranquilamente podrían ser 5, para que los niños tengan tiempo de poder procesar estos productos de manera adecuada, ¿no? Y puedan ir logrando las capacidades que queremos. Ahí están los instrumentos de evaluación, la rúbrica, la ficha de evaluación, son básicamente las que estamos sugiriendo. Vamos a tener un espacio para hablar exactamente de estos instrumentos, por eso es que no me detengo aquí. Y bien, la última parte del proyecto, que es el cronograma del proyecto. Si es que usted tiene la bendición de enseñar más de un área, hay colegios que no tienen esa bendición, es más sencillo porque usted administra el tiempo dentro del salón. Pero si tiene la necesidad de conversar con otros profesores, un cronograma a colores ayuda mucho, porque el cronograma no se hace por área, se hace por proyecto. Entonces vemos allí la lista de actividades, la elección del personaje, la investigación que va a ser la lectura acerca de ese personaje, la elaboración del texto informativo, que como vemos va a durar 2 semanas, requiere más tiempo, la formación de equipos de trabajo, la búsqueda en internet sobre el personaje, el trabajar con los niños el análisis y selección de la información, la sustentación individual, esta explicación cortita, pequeña, pero relevante, luego el diseño del borrador del afiche, que ya es grupal, la edición del afiche, la preparación de la exposición, donde van a presentar el afiche en el Paint que van a trabajar, la exposición misma, y quisiera que miremos con atención la última actividad, que es la reflexión de resultados. Todo buen proyecto tiene que tener un tiempo en el que la maestra se sienta con sus estudiantes a reflexionar todo el proceso. Va a reflexionar sobre el proyecto, sobre lo que aprendieron, sobre lo que fue fácil, sobre el trabajo en equipo, sobre las habilidades sociales que han desarrollado, y puedo seguir la lista. ¿Qué significan los colores que tenemos allí? Las áreas o competencias que están involucradas en cada actividad. Hay algunas que están muy claras, como la primera, está en rojo, que es personal social, el desempeño era manifestar sus gustos, pero hay algunas actividades que mezclan colores, por ejemplo, la elaboración del texto informativo, que va a necesitar diseño de letras mayúsculas. Ahí está el celeste del área de comunicación y el verde de educación física, que tiene que ver con la cuestión motriz. Incluso hay actividades que tienen hasta 3 colores, porque hay más de una área o más de una competencia que están involucrados. Espero que el ejemplo les sirva, es un referente, no es un proyecto perfecto, pero nos fue muy bien. Con este proyecto los chicos lo disfrutaron mucho y sobre todo aprendieron de manera relevante. Yo me quedo atenta si es que hay alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, y felicitarles por el empeño de estar aquí. Espero generar la expectativa necesaria para que en las siguientes semanas sigamos atentos, porque vienen temas como el trabajo en equipo, como el diseño de las sesiones y como el trabajo de evaluación, que es fundamental cuando hablamos de la metodología ABP. Gracias.